Hola y bienvenidos al Jardín de la Chita. En esta ocasión les traigo una planta llamada Jaborbia retusa. ¿Qué vamos a aprender de esta Jaborbia retusa? Vamos a aprender su origen, su reproducción y sus cuidados. Esta planta es originaria del sur de África. Es una suculenta de hojas carnosas en las cuales almacena una buena cantidad de agua. Por lo tanto, no requiere de mucho riego. Estas hojas son transparentosas, acá, por su parte superior. Esta es una suculenta peronea. En cuanto a su reproducción, se reproduce por hijuelos. Entonces, vamos a reproducirla por sus hijuelos. En el día de hoy, la humedecemos un poco para no maltratar sus hijuelos ni llegar a maltratar la madre. Entonces, vamos a tratar de desprenderla. Vamos a hacerle como un movimiento, aunque su sustrato es bastante flojo. Listo, ya salió. Entonces la vamos a sacar. Salió súper fácil. Entonces, ¿cómo lo vamos a hacer? Mira, está llena de hijuelitos. ¿Cómo lo vamos a hacer? Vamos a sacar uno a uno sin ir a maltratar la mamá. Entonces sacamos uno, tiene su raíz. Tratar de cogerlos bien de la parte de abajo para que no salgan con raíces. Van dos, los vamos a coger siempre de la parte de abajo para que salgan con su raicita. De todas maneras, si de pronto no llegan a salir con la raíz, no importa, los dejamos unos 2 días cicatrizando y los sembramos. Esta planta es muy fuerte, cualquier tallito prende. Ahí salieron perfectos. Listo. Entonces así quedó. Si de pronto se les llega a caer alguna hojita y se les cayó completa, estas también la pueden poner a germinar. Entonces, la plantica madre quedó así. La vamos a volver a sembrar en su sustrato. El sustrato está bueno. La vamos a volver a dejar ahí. No necesitamos cambio de maceta. Está perfecta para ella. Entonces vamos a enterrar sus hijuelitos. Vamos a plantar los hijuelos. Lo vamos a plantar en sustrato para suculentas. Este sustrato es a base de cascarilla de arroz, tierra negra, piedritas de río y arena. Entonces cogemos uno por uno. Por ahora no necesitan maceta aparte, o si ustedes tienen su macetica aparte, que hay veces tenemos macetas muy grandes. Entonces al regarlos los vamos a ahogar. Entonces vamos a ponerlos de esta forma. Si los vamos a regar, lo vamos a hacer con una jeringa, porque al hacerlo con un rociador normal los vamos a sacar de su sustrato. Entonces aquí quedan los hijuelitos. Cuando ya estén bien raizados, lo pasamos a una. Bueno, aquí quedan nuestros hijuelos ya sembrados. Las hojitas que se nos desprendieron las vamos a dejar ahí, que también se puede reproducir por hojitas. Estos bebés los vamos a tratar de rociar como con una jeringa, porque al rociarlos con una manguera o con algo más fuerte los podemos estar sacando de su sustrato. No van a necesitar mucha agua por lo pequeñitos. Ya cuando tengan su tamaño grandecito, así como este, lo podemos pasar a una maceta individual, como esto. Les iba a contar que esta matica se reproduce muy rápido. Esta le quité los hijitos hace 6 meses y ya está llena otra vez de hijos.
Ya está lleno otra vez. Entonces ya está para trasplantar otra vez. Entonces, regamos, los vamos a poner a la sombra. Esta planta es de semisombra. En cuanto al riego, vamos a ponerle un riego considerable, que nos quede bien regadito para no estarlo regando tan seguido, ya que esta planta es una planta que no requiere de mucha agua. Entonces al encharcarse vamos a tener problemas de pudrición. Entonces, abono le podemos poner, como son bebés, le podemos poner humus líquido para no llegar a molestar los hijuelos. Esta mata le gusta la semisombra, no la podemos poner al sol. Cuando saquemos los hijuelos, las vamos a poner en una maceta pequeñita. ¿Por qué? Porque si las ponemos en una maceta grandota, vamos a tener problemas con el riego. La planta se nos va a inundar. Entonces, maceta pequeña para los bebés. Incluso mire la mamá. Yo no la cambié de maceta porque si le pongo una maceta más grande, al ponerle riego, se nos va a ahogar. Entonces, bueno amigos, espero que hayan aprendido mucho en este video. No olviden suscribirse y compartirlo con tus amigos.